Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo Buenas están? ¿Cómo les tardes. va? Hola, Hola, Bien, bien, hola. gracias a Dios. buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. 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 ¿Todo bien? Todo bien, Excelente, gracias a Dios. mejor imposible. Ay, qué maravilla, pero qué Buenas alegría. tardes. Bueno, que hay que ser así, porque si Buenas, no... ¿Cómo qué están? bueno verlos. Ya me hacen falta, ¿saben? Ah, Ay, yo padre, no iba a terminar extrañando, yo sabía. Es verdad, es verdad. Y miren que yo no Esperaba extraño a con ansia nadie. todos los jueves. Y yo no extraño a nadie, para que sepan. Berro, padre, Qué maluco, eso no se lo creemos, ¿verdad? no creo Sí, tampoco, pero sí. bueno. Bueno, esperamos, todavía falta algo, ¿no? Ya estamos sobre la hora, ¿verdad? Sí, Sí, falta, a ver. sí, son las 4:40. Sí. Bueno, bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Bueno, aquí les digo, ya estoy en Venezuela, no quería Ah, decírselos qué el jueves bien. porque no sabía si íbamos a poder abordar el vuelo. El vuelo era desde Roma y teníamos que ir desde Bruselas el viernes, o sea, por eso fue todo inesperado, corre. Pero a Dios gracias llegamos el sábado, estuvimos los 3 y pico días en el hotel del Litoral y ya desde anteayer aquí en la casa y guardando 15 días de cuarentena antes de poder ver a mi mamá y mi tía, que son personas mayores. Aquí estamos. Bueno, bienvenida, Mónica. Me da mucho Gracias. gusto que ya estés en tu querida tierra y que podamos de alguna manera, bueno, empezar a disfrutar con todas estas dificultades. No hay nada como estar en su propia casa. Así es. Bueno, que dejé un pedacito de mi corazón allá en Bruselas, nuestro primer nieto, nuestra hija y nuestro yerno, bueno, una de nuestras hijas, pero bueno, aquí teníamos que venir, pues, también. Claro, claro. Esa es la Sí. idea también, Y ¿no? Dios fue muy generoso, la divina providencia, porque de 1 mes y medio que íbamos a estar, estuvimos 8 meses y lo vimos Bueno, crecer, la verdad que bueno, una ¿qué bendición. tal? ¿Sabes que lo que te pasó a ti, Mónica, me pasó también a mí con mis papás? Mis padres viven en Italia desde hace 8 años. Se regresaron. Mis papás son italianos, estuvieron aquí durante muchos años y cuando la cosa se puso bien complicada, pues les tocó irse por un tema, digamos, de medicina y también de vida, pues, ¿no? Y al regresarse, pues ellos vinieron en el mes de noviembre para celebrar con sus hijos 60 años de matrimonio. Y bueno, venían por 3 meses y les tocó quedarse casi 9 meses. Entonces, bueno, no todo fue malo, pues, ¿no? Definitivamente. Sí, Aunque eso así es. pega, evidentemente. Sí, Bueno, aunque vamos la cosa no haya sido buena para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, así es, gracias a Dios, así es. bueno, para Dios Eh, nos quiso bueno, dar eso. vamos entonces a dar inicio a esta clase. Quisiera invitarte a ti, Mónica, para que hagas la oración Mucho y gusto. pues, nos ayudes un poco a discernir. Miren a Laura. Laura está conectada y le estoy viendo su cara preciosa. Por fin, Así me vale, gusta, Laura. Que todos te podamos disfrutar. Adelante, Mónica. Ok, bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que nos está dando a todos de aquí en la distancia podernos reunir. Realmente las clases son como un sentimiento de familia. Yo lo siento así porque nos vemos como todos cerquitas, como si nos conociéramos de años. De verdad que es súper grato. Quiero dar gracias a Dios por eso y quiero invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine a cada uno y no solo que nos ilumine, sino que entendamos bien la señal de lo que nos quiere decir, o sea, que nos abra el entendimiento, el corazón y posteriormente la acción para llevarlo en nuestra vida del día a día, donde tenemos que ser como bautizados, pues testigos de, digamos, dar el testimonio nuestro de Cristo en este tiempo. Amén. 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 Qué bonita tu oración. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos entonces a dar inicio hoy a una clase más de las que tenemos prevista para nuestra, digamos, cátedra de eclesiología. Hoy nos toca un tema bien interesante, sobre todo porque en los padres de la iglesia hay una fundamentación hermosa, pues, de todo lo que estudiamos, comprendemos y heredamos de la iglesia, se lo debemos en gran parte
a los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia vienen a ser como una especie de nuestros hermanos mayores de la fe. En primer lugar, porque han heredado casi que de manera directa, con poco tiempo, digamos, el bagaje doctrinal y experiencial de la comunidad apostólica o discipular. Y bueno, no es lo mismo narrar unos hechos que ocurrieron 40, 50, 70, 80 años que unos hechos que sucedieron hace 21 siglos, pues, ¿no? Hay toda una narrativa, pues, muy experiencial, muy diferente. Es decir, en la época de San Justiniano, seguramente San Justino seguramente tenía alguna vecina que fue nieta de un discípulo del apóstol, alguno de los apóstoles. Es decir, todo estaba como muy fresquito. Y además de eso, no solamente muy fresquito, sino que además todos tenían como la emoción de que eso había pasado recientemente. Pues. Yo creo que eso es un elemento que va a ser, por un lado, perturbador, porque, bueno, el discernimiento de estos hombres no va a ser nada fácil. Y ustedes lo escribieron en sus trabajos. Vamos a tener muchas confusiones. Bueno, ¿quién fue este? Definitivamente. ¿Para dónde va todo esto? Y discurrir un poco toda esta experiencia de manera reflexiva va a ser bien, bien agotador, pero bien interesante, hermoso, porque, bueno, empezamos a tener adjetivos calificativos hacia la iglesia. Acuérdense que estamos tratando eclesiología. Si estuviésemos hablando de historia de la iglesia, lo veríamos desde otro punto de vista. Si estuviésemos hablando de cristología, evidentemente estaríamos hablando. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, cuando fuésemos a hablar de las herejías, por ejemplo, se refieran a la iglesia más que a la persona de Cristo, pues definitivamente, aunque las herejías prácticamente casi todas están centradas en la persona de Cristo, como ustedes la han podido ver, pues. Jesucristo es verdadero Dios, es verdadero hombre, es mitad Dios, es mitad hombre, es una apariencia de hombre, es una apariencia de Dios. Definitivamente hay una subordinación y al ser esa subordinación nunca va a ser como la original, pues, ¿no? El padre tiene mayor poder que el hijo no procede del padre, o el padre sí procede de algo, o no procede de nada. Entonces, eso va a originar, pues, una serie de reflexiones que son bien interesantes para que las podamos conocer y, sobre todo, estudiar. Pero déjenme decirle que esta parte es tan bella que ustedes, no lo sé si ustedes lo estudian, la patrología y la patrística, que deberían ser dos materias esenciales, fundamentales, que las puedan estudiar. Si no llegase a estar contenidas dentro del programa curricular, ojalá alguno de ustedes se esmere y se empeñe en estudiarla afuera en alguna oportunidad. ¿Qué quisiera yo pretender con ustedes? Wow, que motivarlos para que salgan a estudiar, pues, y yo si los puedo ayudar consiguiéndole alguna beca de estudio, créanme que voy a ser el primer chicharrón para que se puedan ir y tener una experiencia en, para mí, los centros de formación más importantes del mundo. Yo recomiendo enormemente Roma en primer lugar. El cardenal me mata porque el cardenal diría España en primer lugar, la Universidad de Salamanca en primer lugar, pero yo la pongo en segundo lugar. Muy buena además, ¿no? Pero está la Gregoriana, que es una universidad que tiene muchos siglos, varios siglos de haber sido creada, y está la Laterana de Roma, está la Angelicum, la de Santo Tomás, está la que ustedes están estudiando, aunque el grado de certificación, no sé si ustedes salen como licenciados de la Pontificia Universidad Salesiana. Creo que no. Creo que ustedes salen como licenciados en teología, pero por la Universidad Católica. No licenciado, máster. Ustedes tienen una maestría, ¿no? Una especialización. Entonces, pero bueno, ojalá que ustedes se puedan empeñar en continuar sus estudios. Vale realmente la pena. Cuando uno se mete en todo esto, wow, uno puede hacer muchas cosas interesantes.
sobre todo con las carreras afines que cada uno de ustedes desarrolla en el mundo profesional, siempre les dije al inicio, cómo conectarlo con lo que yo hago. Y eso yo creo que será el elemento innovativo que, bueno, no todos los médicos son teólogos, por ejemplo. No todos los ingenieros son teólogos. No todos los economistas son teólogos. Entonces, pero cómo conectarme y no divorciarme, como si fuesen dos carreras que están prácticamente paralelas y que no tienen nada que ver una con la otra. Por el contrario, tienen mucho, mucho que ver. Entonces, bueno, en primer lugar, digamos que cuando nosotros hablamos de los padres, digamos, de la iglesia, estamos hablando en primer lugar, es una terminología de origen eminentemente eclesiástico, pues, ¿no? Al referirnos a ellos, pues, como los primeros teólogos de, digamos, de la naciente iglesia. Y por supuesto, aquí se comprende una veneración muy especial, un reconocimiento muy especial a lo que realmente los padres de la iglesia pues nos han comunicado y nos dieron como herencia, que es de una riqueza inmensa, porque empezamos a como a fantasear, pero también a concretar una realidad ontológica que está muy presente en nuestra vida y que determina de manera profunda nuestra manera de vivir y de expresar esa propia fe. Y es una iglesia que empieza a tener pues unos elementos de gran innovación. En primer lugar, entra hasta el perraje dentro de la profesión de fe que yo profeso. Es decir, entra todo el mundo, esclavos. Imagínense el impacto que eso representaba en la época, ¿no? Que yo voy a la sinagoga o yo me voy a encontrar con esta iglesia naciente y de repente me toca ir con mis esclavos, con mis esclavas. Y a lo mejor con esas esclavas yo fornicaba y con ellas ahora tengo que rezar. Imagínense lo que eso representó en su tiempo. Es decir, eso no fue una cosa como muy sencilla. Y por otro lado, el hábito después de renunciar a eso y de empezar a tratar a la otra persona no a latigazos o como instrumento carnal, sino que respetarla como una hermana, como un hermano. Wow, eso generó realmente un comportamiento bastante impactante en la sociedad de ese tiempo. Y por eso entonces ya hemos dicho pues que todas estas expresiones tienen que ayudarnos un poco a entender como algunas características esenciales que tuvieron nuestros padres, los padres de la iglesia, considerados también doctores, porque comunicaron, manifestaron una enseñanza de gran aporte para la edificación y comprensión de la propia iglesia. ¿Y cuáles son esas características que deben seguramente mantener para ser padre de la iglesia? Bueno, formar parte de la era antigua, es decir, de los primeros siglos. Esa es una característica para ser padre de la iglesia. Otra, la santidad de vida. Realmente hay que ser santo, evidentemente ser fiel a la doctrina y por otro lado la aprobación eclesiástica, es decir, no cualquiera se puede, digamos, atribuir ese nombre de padre, sino es la iglesia la que los considera como tal porque aportaron realmente algo dentro de ellos. Les pongo un ejemplo, Plinio, que es un cronista del Imperio Romano, cronista del emperador directamente, un hombre de gran capacidad académica. Plinio, a pesar de que escribió sobre la historia y escribe sobre Jesús y escribe sobre esta iglesia primera, no es considerado un padre de la iglesia. ¿Por qué? Porque no era católico, no era cristiano y definitivamente mucho menos santo. Por otro lado, que sean de doctrinas ortodoxas y de comunión doctrinal con la iglesia. Entonces, con esas características es que nosotros podemos decir, bueno, este es padre. Orígenes, ¿les suena, verdad? Orígenes viene considerado uno de los hombres, además, más santos de toda la historia y de toda la patrología. Pero Orígenes, ¿por qué no fue santo? ¿O por qué no se llamó San Orígenes? Bueno, porque la gran tentación que tenemos todos los cristianos en algún momento de nuestra vida es ser fundamentalista.
Y esa, digamos, esa peligrosa tentación nos puede llevar realmente en muchas ocasiones a cometer graves errores en nuestra vida. Y eso es lo que uno debe evitar. Una de los grandes aportes que hace Bullman en la teología protestante es justamente desmitologizar la Sagrada Escritura y además ayudarnos a interpretar los textos sagrados. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el fundamentalismo ha sido realmente una de las tendencias más peligrosas que tienen todas las religiones. Al-Qaeda termina siendo Al-Qaeda y ISIS termina siendo ISIS y todas los chiitas, los sunitas y todas estas denominaciones dentro y fuera del Islam se generaron precisamente por el fundamentalismo y por no adecuarse a los signos de los tiempos. Y por eso hoy, pues definitivamente podemos decir, bueno, la iglesia a veces no ha tenido el éxito que debería tener porque ha sido un poco libre en el tema de la interpretación. Y hay otras religiones que han proliferado enormemente, como el Islam, sobre todo en los últimos 300 años, donde realmente se han triplicado, cuadruplicado en número de manera vertiginosa por tener una fundamentación al pie de la letra. Y déjeme decirle que en algunos casos eso puede funcionar. El fundamentalismo básicamente, ¿dónde funciona? En la ignorancia, en la falta de educación, en la falta de conocimiento. Y yo les voy a decir algo, y esto gracias a Dios está grabado. Para mí el fundamentalista es esencialmente un ignorante. No conoce la verdad. Y al no conocer la verdad se traslada a la aceptación de lo que simplemente lee, pero no interpreta. Y eso es tremendamente peligroso. Dentro de la iglesia lo tenemos en repetidas ocasiones. Y bueno, Orígenes, cuando uno lee un poco toda la historia y la trayectoria de Orígenes, fue un hombre que definitivamente merecía estar en los altares de la santidad, el reconocimiento de la iglesia. Fue un hombre impecable, brillante académicamente y sobre todo un gran cumplidor de los preceptos de esa iglesia fundacional, de mantenerse realmente fiel a lo que había recibido por transmisión oral y también experiencial y por supuesto escrita. Pero ¿qué le pasó a Orígenes? Orígenes empezó a sentir lo que todos los que estamos aquí viéndonos en las grandes tentaciones que podemos de alguna manera tener, gracias a Dios que las tenemos, y esas tentaciones pues le generaron una perturbación tan grande que prácticamente se hizo eunuco, se cortó su genital, su pene, para no pecar absolutamente más nunca, ¿no? Entonces, imagínense si cada uno de nosotros tendría que cortarse cada órgano donde peca, yo, el sacerdote, sería el primero que no tendría ni mano, ni pie, ni oreja, mutilado. Ni nariz, ni boca, ni lengua, ni manos, ni nada, ni nada. Ningún genital tendría. ¿Y por qué? Porque definitivamente, perdóneme que sea tan abusivo y tan grosero, pues es que hasta un gas por donde les conté se me puede escapar de manera a propósito para dejar maloliente. Entonces, bueno, tendría que hasta el recto capármelo, no sé cómo cosérmelo para que realmente no vuelva a pecar. O sea, definitivamente, cuando empezamos a tener una orientación de esta naturaleza, miren, yo les voy a decir algo. Toda persona fundamentalista no la quiero en mi curso. Yo no acepto alumnos fundamentalistas. Que le dé clase otros. Sobre todo pienso mucho en teología moral, que realmente eso me preocupa enormemente. Y yo lo he vivenciado definitivamente en los 28 años
de sacerdocio confesando. No hay nada más patético ni nada más terrible, y se los voy a decir a ustedes como sacerdote, como pastor, y ya con una experiencia, digamos, importante en el ministerio pastoral. No hay nada más espantoso de tener a una persona que venga a confesarse y lo primero que me vienen a decir: padre, me acuso de tener relaciones sexuales. Padre, me acuso porque me he masturbado 59 veces. He tenido 5 relaciones sexuales, he visto películas pornográficas, me he acostado como un perro con todo el mundo, y definitivamente después yo suelo ser muy irónico, incluso en la confesión. Me le quedo siempre mirando a los ojos fijamente y digo: Dios mío, qué maravilla. Y es decir, ¿qué hay detrás de todo eso? Entonces, ¿qué es lo primero que uno confiesa? Y eso se lo dejo yo para que cada uno se cuestione enormemente. Eso es lo que más te preocupa. Y si a ti te preocupa demasiado el sexo, deja de estudiar eclesiología, deja de hacer la teología, deja de creer. Porque definitivamente, si eso es así, caramba, qué mente tan corta en tu vida. Porque el origen y la fuente de todo nuestro comportamiento no está en tu vida sexual, está en algo más. Hay una cosa que se llama en teología moral la opción fundamental. Ahí sí está. Y si la opción fundamental está quebrada, entonces, bueno, definitivamente tú estás totalmente quebrado. Fíjense que el Papa ayer, desde ayer, sacó una declaración, porque no fue un documento. Y en esa declaración habló y dijo textualmente una frase que además yo la coloqué dentro de mi, digamos, de mis reflexiones. Dice: el Papa no dijo los homosexuales tienen derecho a formar una familia. Es lo que entendí. Lo que sí dijo, las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie. El Papa no está alentando a uniones homosexuales, está protegiendo la dignidad de ellos como ser humano, de no ser maltratados por su propia familia. Bueno, eso es un poco lo que resume una noticia. Pero yo anoté y parafraseé y textualmente: las personas homosexuales son hijos de Dios y tienen derecho a tener una familia. Eso lo dijo, CNN lo reseña. Y luego tiene: las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por eso. Bueno, aquí hay varias cosas que decir. Fíjense, el clericalismo sale de inmediato armado. El clericalismo dentro de la iglesia. El arma es: el Papa no dice eso. El Papa lo que quiso decir es esto. El Papa no aprueba tal cosa. Y los que aborrecen, muchos de los que no son incluso parte de la iglesia, empiezan entonces a atacar. ¿Viste? Yo lo sabía. El Papa ahora está de acuerdo con las uniones homosexuales. Y fíjense, caemos en una terrible discusión que, lejos de ayudarnos a crecer y a madurar en esta reflexión, que además es muy triste y complicada, y les voy a explicar por qué. Porque los números de suicidios anuales de jovencitos que van desde los 11 años a los 25 años por su condición sexual son enormes. El bullying que aún se les suele hacer a muchas de estas personas por su propia condición, que además no solamente debe ser aceptada y respetada, sino que debe ser acompañada. Y eso lo tenemos que mirar con ojos de misericordia y de mucho respeto. Es decir, nosotros hoy no podemos mirar
eso como si fuese una enfermedad, porque definitivamente quien piense eso realmente es un grandísimo ignorante. Yo le he escuchado a más de un obispo, a más de un sacerdote, a más de una religiosa, le he escuchado que la homosexualidad es una enfermedad. Y déjeme decirle que la Organización Mundial de la Salud, hace como 30 años, un poco más, erradicó completamente el concepto de enfermedad. Eso no es una enfermedad. Y el que piense que es una enfermedad, bueno, váyase a tratar, porque el que realmente está enfermo es el quien está realmente afirmando una aberración como esta. En segundo lugar, no se trata de una iglesia moderna, una iglesia que es chévere, una iglesia que acepta ahora todo lo que nosotros somos. Se trata definitivamente de utilizar el signo de la inteligencia que tenemos todos, la racionalidad y sobre todo los valores y los principios que van más allá de unos genitales, porque déjenme decirles, y ustedes yo creo que lo saben perfectamente, eso me pasó con una persona de una congregación religiosa de esas de ultraderecha. Bueno, y me decía, él no admitía, él no se sentaba a comer ni le hablaba a los divorciados, hasta que su hija se divorció. Y entonces él, miembro de esa comunidad, escribe un libro justificando de alguna manera cómo no están apartados, además teológicamente y canónicamente, que pueden estar en comunión, incluso los divorciados. Entonces yo le decía, tú sí eres arrecho. Ahora que tu hija se acaba de divorciar, entonces tú ahora sí te sientas a comer con los divorciados. Mientras tú no tenías una persona divorciada dentro de tu familia, realmente aborrecías y desterrabas a todas aquellas personas. Hágame el favor. Y lo más triste es que obispos, cardenales, sacerdotes y religiosas, lesbianas o gays, transformados y vestidos dentro de la sotana, bueno, son los que muchas veces afirman y detestan y marginan pues todas estas cosas que, lejos de ser inclusión y de ser puente, realmente son un signo de terrible y espantosa ignorancia. O sea, si yo no tengo la madurez y la aceptación y el respeto por la propia condición humana, bueno, miren, entonces eso mismo va a pasar, imagínense, eso pasa con una persona que por sus genitales, por sus preferencias sexuales, la vas a discriminar, que quedará entonces entre ricos y pobres, amarillos y blancos, extranjeros o nacionales, etcétera, etcétera. Entonces la discriminación es un pecado abominable. Y entonces yo quisiera que en la confesión no me hablaras tanto de la masturbación, sino que me hablaras un poco de lo discriminatorio que ha sido en tu vida cuando marginas, cuando separas y cuando de alguna manera tiras a un lado a todas aquellas personas que por su dignidad merecen, tú tienes la obligación de respetar. No es porque, ay, yo los acepto, porque ¿quién coño eres tú, chico? ¿Quién eres tú para aceptar a alguien? Tú no eres nadie. Eso no se le puede decir ni al Papa. Más de uno le dirá al Papa, pero ¿quién eres tú para decirme a mí que si me aceptas o no me aceptas? ¿Me entienden? Entonces, señores, a utilizar un poco la inteligencia y a conocer un poquito de la ciencia para que verdaderamente establezcamos pues unas relaciones de que van a determinar, y los signos de los tiempos nos llevan para allá, déjenme decirles, nos llevan para allá. Los signos de los tiempos nos llevan exactamente para allá. Pero ¿saben cuándo eso se acaba? Con el mismo ejemplo que le puse del divorciado. Cuando tienes un hijo o cuando tienes un hermano o cuando tu papá o tu mamá se obstinó un buen día y dijo, hijo, yo soy lesbiana, hijo, yo soy gay, o un hermano tuyo te dice, mira, chico, yo no me voy a casar porque soy gay. O cuando una persona muy allegada a ti te dice, bueno, ¿cuánta gente valiosa no hemos conocido con una condición sexual diferente a la tuya y que de alguna manera, a mí me ha tocado verlo, sobre todo en mi gremio, que definitivamente, digo, ustedes sí son arrechos de verdad. Les encanta condenar el mundo de los homosexuales y empiezan a decir cualquier cantidad de disparates y les aterra y además se van a podrir en el infierno y resulta y acontece que tú mismo en tu condición de vida eres homosexual. Déjeme decirle que me pasó
con 4 o 5 curas. Y definitivamente, una de las cosas que trataba de decirle, miren, no hay nadie peor, no hay peor homofóbico que un homosexual mismo. Es decir, hay una tendencia que se llama, no sé si se llama homofilia, que lo decía como una especie de un autor americano, haciendo referencia a cómo algunas autoridades de la iglesia, a propósito de los escándalos sexuales, habría hablado un poco en contra de todos los abusos que se habían cometido dentro de la iglesia, y habían sido implacables, pero duros, crueles, terribles. Y resulta ser que luego terminaron ellos incriminados en unos espantosos casos que terminaron muy mal. ¿Saben cuál fue el mejor ejemplo de eso? La iglesia norteamericana y la iglesia chilena. La iglesia chilena cayeron por lo menos 17 obispos por estar encubriendo y por no haber manejado no dejemos de reír, ¿no? No dejemos de ser negativos, discriminatorios en nuestro lenguaje. No, ese es un marico. No, ese es una cachapera. No, es que cuando empezamos a hablar así, definitivamente en nuestro lenguaje hay ya una discriminación incisiva. Y bueno, yo les invito, esa no es la iglesia en la que nosotros debemos participar, porque yo creo muy bien, realmente lamento en el alma y siempre pido por la cantidad de personas que se han quitado la vida porque no han sido aceptados, porque no han sido respetados, porque determinantemente quisieron ser buenos cristianos. Y yo soy del parecer, y absolutamente lo creo, que hay gente que viviendo su propia condición sexual con alegría, con tranquilidad, con responsabilidad y con respeto. Caramba, yo me pregunto, ¿acaso no pueden ser santos? ¿Cuántos en el santoral probablemente no tuvieron una condición, a lo mejor fueron unos depravados bueno, y se pudieron contener? Porque definitivamente heterosexual o homosexual, definitivamente lo que realmente importa es ese ofrecimiento. Es decir, yo voy a ofrecer mi vida, definitivamente mi corazón y mi cuerpo como expresión de lo que realmente yo siento. Bueno, además de que lo voy a respetar, lo voy a poner en función de la construcción de un proyecto de vida. Y ahí es donde está la nota distintiva. Entonces, regreso un poco el apartado. Lo que pasa es que me apasiona mucho este último tema, muchísimo me apasiona, porque definitivamente hay demasiada crueldad muchas veces al interno de la iglesia en el tema del rechazo, en el tema del no acompañamiento, de la discriminación. Yo he visto sobre todo cómo han votado a muchos seminaristas porque, bueno, descubrieron un comportamiento inapropiado, no se le ayudó, se le discriminó, se le hizo un informe vejatorio casi como que si fuesen unos delincuentes. Y eso no debe ni puede ser, porque además eso no es la misericordia. Y lo que el Papa de alguna manera está tratando hoy de enseñarnos, yo creo que él tiró como esa bombita como para que la gente se empiece a tragar y después él empieza a recoger un poco y yo quise decir esto, yo no quise decir aquello, y empieza a decir un poco para acomodar la cosa a ver por dónde. Pero los signos de los tiempos, ¿a dónde vamos, hijos míos? Vamos a que si realmente no nos respetamos los unos a los otros, definitivamente esto no tiene ningún sentido. La santificación de nuestra vida y de nuestro trabajo parte precisamente en el reconocimiento y en el respeto del otro. Entonces, bueno, los padres les tocó una historia muy complicada porque les tocó definitivamente, bueno, ellos vivieron un proceso muy similar al que vivimos nosotros, pero diferente en cuanto a los contenidos. Tenemos 21 siglos de historia. Estos estaban recogiendo una vida que estaba prácticamente por armarse y empiezan entonces el discurrir teológico. ¿En qué idioma escriben los padres? En griego. Todas las obras se escriben en griego. Y luego entonces vamos a ir viendo pues la era patrística, un poco el marco histórico de esa era. Recordemos que estábamos bajo el Imperio Romano,
bajo la persecución, había unas características realmente muy particulares y que la iglesia paulatinamente se va organizando, va madurando y va produciendo pues cantidad de pensamientos maravillosos. Por ejemplo, toda la terminología, ¿quién llamó por primera vez a los cristianos católicos? ¿Alguno lo sabe? San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía. Igualmente, bueno, en que esa ciudad de Antioquía fue sin duda, ahí se llamaron los primeros cristianos. Exactamente. Después entonces empieza el término de eclesia en griego, que es universalidad, empieza a tener una configuración hermosísima además, y sobre todo en el discurrir del pensamiento teológico de esos padres, pues se empieza a hablar de una serie de, digamos, de obras maravillosas. Y yo quisiera como enumerar algunas obras para que nunca la olviden, pues yo aquí las tengo, más o menos las anoté, la Didaje. Yo quisiera que en algún momento ustedes pudiesen por lo menos saber el contenido de ella. La epístola de San Clemente de Roma a los Corintios, las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía, los fragmentos de Papías de Hierápolis, la epístola de San Policarpo de Esmirna a los Filipenses, el pastor de Hermas y la epístola de Bernabé. Bueno, obras que realmente son capolaboro y que definitivamente ojalá podamos de alguna manera, yo quisiera en la próxima clase que cada uno de estos personajes me la trajeran como desarrollada. Por ejemplo, Daniel, la Didaje, Daniel Prado, anótala. La epístola de San Clemente de Roma a los Corintios, Mónica, por favor. Las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía, Sor Cariú, los fragmentos de Papías de Hierápolis, Suriñe. La epístola de San Policarpo de Esmirna a los Filipenses, Leonardo. Carmen se me desapareció, se me fue. Por favor, se lo dicen. El pastor de Hermas. Mi amiga Laura Cifontes y compañeros mártires, los que no vinieron, van a hacer la epístola de Bernabé. ¿Ok? Esa es el resumen que yo quisiera en la próxima clase. Pero además lo van a disfrutar. Me lo van a agradecer. Me lo van a agradecer y háganmelo porque eso lo voy a utilizar yo como apunte para el próximo semestre. Así que tienen que estar con excelente redacción y tienen que tener realmente una hilación de estas grandes obras que para nosotros son fundamentales en los padres apostólicos. Entonces, por favor, me traen todos el resumen de cada una de estas obras maravillosas que se conservan de los padres apostólicos. Bueno, por otro lado, pienso que al leer eso ya tenemos una idea muy importante. Pues yo quisiera, fíjense, por ejemplo, Policarpo nace en el año 70. O sea, todo es inmediatamente en la era apostólica. San Juan estaba vivo y había cualquier cantidad, digamos, de apóstoles o de discípulos que estaban vivos. Es decir, estos hombres fueron discípulos de los apóstoles o discípulos de los discípulos de los apóstoles. Es decir, pudieron narrar. Es decir, como yo, Suriñe me empieza a hablar de su mamá. Y entonces, bueno, y yo a través de Suriñe, pues que es su hija, pues tengo una referencia de la mamá mucho más cercana que Suriñe. ¿Tú tienes hijos? ¿No? Sí, Okay. tengo 3. Porque Suriñe, que los hijos de Suriñe me hablen de su abuela. Va a ser muy diferente, porque definitivamente la experiencia de Suriñe con su mamá fue muy diferente. Probablemente a lo mejor o se murió o vivió. Un momentito. Dime, Manuel. Dale, pues. Déjenme marcar el ascensor que llegó el que les conté. Saben que siempre he tenido la tentación de, como estoy en casa, de ponerme chores
y de ponerme el Credisman, ¿no? Pero eso no lo hago ni muerto. Y les voy a explicar por qué. Porque he visto ya en todos estos webinars que realmente hemos tenido, han sido muchísimos, y me ha tocado ver una cantidad de cosas. O sea, la persona pensaba que lo tenía tapado y había una persona que estaba en pantaletas y se había parado y resulta ser que se le cae la perola y estaba en yo, ¡ay, santísimo sacramento! Yo, mija, cierra. Y la pobre no me oía. Entonces, imagínense, o sea, yo ahora ni muerto, o sea, vestido completo, definitivamente. Pero saben que eso es hoy en día una gran tentación. Bueno, yo estoy en cholas o estoy no sé qué cosa y ni loco. Yo se los recomiendo, vístanse elegantemente, por favor, porque uno no sabe. A Laura le pasó con el trozo de pan que tenía ahí metido en la boca, estaba hartando y en clase. O sea, Estoy en chores, padre. Yo estoy en chores. Estoy en la casa, estoy en chores. Bueno, pero no te vayas a parar. ¿Cuál es el problema, vale? Pero... No, ninguno, padre, ninguno. No. Cuidado porque entonces hay que tener un poquito. Pero Hay peores. Claro. Hay uno que se fue con el micrófono al baño, ¿se acuerda? Uno que se fue en una conferencia con el micrófono para el baño. Ese fue peor, que no sabían ni cómo parar a ese hombre. Ay, pero si son puritanas. Estábamos hablando hace rato que esas cosas no importan. Y otro con la secretaria sentada aquí. ¿No te acuerdas? Eso está... Ese fue político. Sí, con la secretaria sentada aquí y besándola y le bajaba la camisa y todo el mundo así. Todos esos webinars son muchas historias. ¿Cómo no? Yo vi uno que el tipo había puesto una foto suya y estaba puesta la imagen como que si él estuviese ahí pendiente de lo que se estaba hablando, y era creo que un político en España. Y de repente se le cayó el cartel y el tipo estaba echado en una hamaca. Y se vio clarito en la cámara cuando se cae la foto, el tipo estaba echado en una hamaca. No, es horrible. En una entrevista de unos políticos. Por eso yo ahora dije, no, vístase como se debe, porque realmente cualquier cosa puede pasar. Y es que a veces pueden ser actos involuntarios, ¿no? Definitivamente. Miren, entonces quisiera pedirle, por favor, ahora escucharlo. La próxima clase, por favor, vamos a escuchar un poco la conferencia, los resúmenes que les acabo de decir de estas obras, que yo quisiera que les quedara, por favor. Cada uno va a preparar una, pero yo quiero que las conozcan todas, para que puedan tener una idea más o menos y que podamos imprimirlas, como la van a pasar por WhatsApp, por favor imprímanlas para que las guarden, porque eso sí vale la pena, porque son puntos de referencia, son fuentes documentales, más que bibliográficas, de lo que realmente en la eclesiología debemos tener para conocer un poco mejor. Bueno, invito a Sor Cariú Sandoval. Cuéntanos un poco qué preparaste. Ok, padre, yo preparé el tema de cómo empieza la iglesia. Encontré que en el siglo I después de Cristo, los apóstoles y otros discípulos de Jesús predicaron su mensaje en muchas ciudades de Oriente Medio y del sur de Europa. Los primeros líderes de las comunidades locales, como bien sabemos, fueron los apóstoles. Y luego quedan sus sucesores, que son denominados obispos. Hacia el año 62, el sumo sacerdote del judaísmo, Ananías, hizo apedrear al apóstol Santiago, que regía la iglesia de Jerusalén. Uno de sus hermanos, Simón, fue llamado a sucederle, pero la situación política y el nacionalismo judío llevaron pronto a Simón a la muerte. Ante esta situación, el Consejo de Ancianos, presbíteros u obispos de la iglesia de Jerusalén trasladaron la iglesia a la ciudad de Pela, pero la situación política de Palestina se agravaba y los conflictos internos del hebraísmo eran cada día mayores. En el año 70, los romanos atacaron a Jerusalén y destruyeron el templo.
Prontamente, en manos de los romanos, los grupos de judíos de los saduceos, celotes y esenios serían exterminados. De todos, solo el de los fariseos sobrevivió. Esta fue la razón de la división del judaísmo y el cristianismo. De los apóstoles, tan solo vivía Juan el Evangelista, que se había trasladado a Éfeso, iglesia madre de muchas de Asia Menor y Gracia, donde se manifestaban brotes gnósticos. Durante los obispados de Lino y Anacleto en la iglesia de Roma, Roma fue ganando importancia en el cristianismo, y por ser la capital del imperio y por ser el lugar de muerte de los apóstoles Pedro y Pablo, para el obispado de Clemente, Roma se convirtió en la sede del cristianismo. Con el emperador Vespasiano, el cristianismo siguió extendiéndose hasta que en el año 90 Domiciano inició una nueva persecución. Juan fue llevado primero a Roma y desterrado luego a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis y algunas de sus cartas. Y fue bajo el imperio de Nerva, de quien dice su biógrafo Siciliano, que no permitió que se acusase a nadie por haber observado las ceremonias de la religión judaica o haber descuidado el culto de los dioses. Por eso Juan pudo regresar a Éfeso y pocos años después falleció a edad muy avanzada. Con su muerte concluye esta etapa apostólica. Algunas de las características de esta etapa son las siguientes. El cristianismo se ha independizado del judaísmo plenamente. Se organizan las primeras comunidades dirigidas por obispos y presbíteros. El carácter mesiánico y divino de Jesús se reafirma en San Pablo, así como el concepto de su acción redentora. La iglesia, por eclesia se entiende al principio el conjunto de los cristianos y se define como cuerpo místico cuya cabeza es Cristo. Roma se convierte en la sede del cristianismo y en el año 107, en una carta de Ignacio de Antioquía, menciona por primera vez a la iglesia como iglesia católica. En los textos de la época se alude ya a los 7 ritos o sacramentos del bautismo, la Eucaristía, el orden sacerdotal, la confirmación, la penitencia, matrimonio y unción de los enfermos. Uno de los dogmas esenciales de la nueva fe, el de la Santísima Trinidad, se precisa. Basados en todo esto que acabamos de escuchar, desde los primeros siglos de la era cristiana, los padres de la Iglesia, sobre todo los apologistas, hicieron un marcado énfasis en el principio de la sucesión apostólica, como demostración de la legitimidad y autoridad de la Iglesia católica ante las sectas cismáticas emergentes en el momento. Listo. ¿Algún aporte, por ejemplo, Carmen, que quieras decirle a Sor Cariú? No, bueno, me parece que estaba bastante bien resumido y es un panorama, digamos, como que flash, pero bastante completo, creo yo, dentro de lo poco que sé del tema. No tengo nada que preguntarle a Cariú. Gracias, Sor Cariú. Laura Cifontes. ¿Qué le vas a preguntar a Cariú? No te oigo, Laura. ¿Estás hablando? No se oye. Pareciera que tuviera malo el micrófono, ¿verdad? Sí, y el sí, internet no está ayudando. Laura, pero puede escribir por el chat de aquí de Zoom. Ay, pobre. Cita. Y el internet no lo tiene muy bien. Fíjate que se ve como pixelada ella. Bueno, a mí hoy me lo subieron. Tuve que ir a guindarme para que me pudiesen subir un poco la velocidad. La banda. Leonardo, Sí. ¿tienes algo que decirle a Sor Cariú?
No, me llamó más bien la atención el hecho de que hizo muy buen énfasis en que a partir del 70, con la destrucción del templo de Jerusalén y de Jerusalén por mano de los romanos después de la revuelta de los judíos que comenzó en el 66, supongo que desde allí es que viene todo este conflicto, es que comienza la separación definitiva entre el judaísmo y el cristianismo naciente. Eso me gustó mucho. O sea, más que hacerle una pregunta, el hecho de decir que me gustó porque está como que contando la historia desde la raíz. O sea, a partir de ese momento es que realmente se separa definitivamente el cristianismo naciente del judaísmo hebreo propiamente dicho. Muy bien. Suriñe, ¿qué preparaste? Bueno, padre, no sé si quiere que hable yo ahorita, porque a mí me tocó preparar la parte de los concilios. Entonces vamos a hablar primero, Leonardo. O sea, no sé si quiere hablar de los padres o de la patrística, o sea, del todo el rollo que había para poder llegar a eso. Quiero hablar de los padres. A mí me tocó padres apostólicos y a Leonardo apologéticos, creo que era así, Leonardo, ¿no? Ah, perfecto. Entonces vamos a escucharlo, pues. Sí, sí lo tienen, ¿no? Primero, apostólico o apologético. Es igual. Dale, Leo. ¿Empiezo yo? Sí. ¿O quieres empiece yo por orden? ¿Quieren los apologistas? Dale. Se te tocó Teófilo de Antioquía, San Justino, San Ireneo de León, San Cipriano. Eso, ¿no? Yo los nombro, pero no, o sea, usted me dijo que me tocaban los padres apologetas, pero no me especificó. Yo los tengo aquí nombrados. Ajá. Y explico más o menos qué es la apologética. ¿Pero son esos o no son esos? Hay varios. Bueno, está San Justino. Lo que te nombré, San Ireneo de León, está allí. Sí. Ok, Sí, tienes a San Justino, San Teófilo de Antioquía, San Cipriano. Aquí están nombrados Cipriano de Cartago, Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes. Y habla de los dos. Bueno, Orígenes. primero, Suriñe, todos a copiar, por favor. ¿Quiénes son esos padres apologistas? Perfecto. Entre los principales padres apologistas, podemos decir, tenemos a San Justino, a San Teófilo de Antioquía, San Ireneo de León, San Cipriano, y tenemos también después los escritores eclesiásticos apologistas, que son los que más me interesan de ustedes, Clemente de Alejandría, Tertuliano y Orígenes. Lo voy a preguntar, por eso se los estoy dictando. Eso es importantísimo. ¿Quieren que repita o los tienen claros? Sí, repita, padre. Perfecto. Primero, San Justino. Segundo, San Teófilo de Antioquía. San Ireneo de León, tercero. San Cipriano. Además de los que ya acabo de nombrar, dice, existen también apologistas que no cumplen con las 4 condiciones para ser considerados padres de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que les dije, no? Las condiciones, ortodoxo, santo, etcétera, etcétera. Entonces, que no cumplen las 4 condiciones para ser considerados padres de la iglesia. Y son llamados escritores eclesiásticos, porque ayudan definitivamente a establecer el misterio de Cristo, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿quiénes son esos escritores eclesiásticos? Clemente de Alejandría, Tertuliano,
y Orígenes. Padre, yo tengo aquí también anotado a Hipólito de Roma y También. a Novaciano. También puede ser, también puede ser. Yo enumeré, hay muchos más, hay muchísimos más. Bueno, adelante, Sí, ¿quién empieza, son como Daniel los o más. Leonardo? Dele, Leonardo. Perfecto. Entonces, primero que nada, yo quise como que Leonardo, buscar. disculpa, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy profesor de filosofía. Ok, tú eres filósofo. Sí. Gracias. No quería saber nada más. Ok. ¿Tú O estuviste sea, en el seminario? sí, Ah, sí. Diocesano. en el de Valencia, ¿En serio? Ah, qué maravilla. O sea que por la tienes diócesis en de tu Los Teques. tienes en tus genes la formación plural, ¿no? Bueno, por eso yo lo pregunto. Qué maravilla, ¿no? Me encanta. ¿Qué edad tienes, Leonardo? 32. Ah, eres un muchachito. Bueno, adelante, Leonardo. Gracias. Gracias, gracias. Estoy en esa etapa en Coño, que los niños me dicen puede ser señor y los perfectamente hijo señores me mío. dicen muchacho. Bueno, Amén. antes que nada, yo quería como que primero definir qué es eso de apologética y después ir diciendo más o menos qué era lo que hicieron los apologistas. Perfecto. Entonces, ok, de acuerdo al diccionario etimológico de etimologías de Chile.net, define la palabra de apologética, que viene del griego apologetikos, perdón si no lo pronuncio bien, y significa relativo a la acción de hablar en defensa de alguien. Designa la posición de defensa militar en contra de un ataque. Consiste también en la defensa de la fe conforme a una posición o punto de vista. También quería como que explicar, pero ya quedó explicado, que los apologistas son parte de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son un grupo de sacerdotes, teólogos y escritores, en su mayoría obispos, ya usted lo explicó, que van desde el siglo I como hasta el octavo aproximadamente, y su conjunto de doctrinas se considera testimonio de fe y ortodoxia del cristianismo. Entonces, los padres apologistas surgieron a partir de finales del siglo II después de Cristo, con la muerte de los discípulos de los apóstoles. Y entonces, claro, porque al morir ellos se extinguían las referencias más directas a la vida de Jesús y de los orígenes de la época apostólica. Teniendo entonces en ese momento como única referencia a las escrituras y a la tradición apostólica, lucharon para hacerle frente a los peligros que amenazaban la existencia de la iglesia naciente, de los cuales ya Sor Cariú aproximadamente dio un inicio, pues, hablando de esas sectas nacientes. O sea, eso no es nada nuevo, que haya gente pensando diferente, que hayan estas denominaciones diciendo cosas que de pronto no nos suena rara, eso no es nuevo, eso desde el inicio se dio. Y por tanto, los apologistas se encargaron de defender el cristianismo en un momento de persecución, como bien lo dijo el padre, por parte de las autoridades civiles, donde surgen nuevos planteamientos teológicos. Tanto por parte de los gentiles como por miembros propios de la iglesia. Por ejemplo, el caso del obispo Arrio. Muchas de estas herejías o de estos errores contra los dogmas de la fe se dieron dentro de la misma iglesia por parte de miembros de la misma iglesia. Por ejemplo, Arrio era un obispo, por ejemplo. Ok, tanto por parte de personas ajenas, o sea, gentiles que no pertenecían a la iglesia como miembros de la misma. Entre ellos, como ya el padre los nombró, se destacan a Justino Martí, Ireneo de León, Hipólito de Roma, Novaciano, Orígenes, que lo llaman padre de la teología. También aquí conseguí un tal Panteno, a Cipriano de Cartago y Clemente de Alejandría, y de la escuela de Antioquía, Luciano de Antioquía. De estos apologistas se fundaron dos escuelas, que yo también quise como investigar así a grandes rasgos para ver qué escuelas eran y qué era lo que hacían. De acuerdo a lo que yo investigué, está la escuela de Antioquía, obviamente en Antioquía de Siria en ese momento, ahora es Turquía, y la escuela de Alejandría. En la escuela de Antioquía fue de formación filosófica racionalista aristotélica. Es una escuela de teología cristiana del siglo IV y es contraria al platonismo
que era como que la que imperaba, y se opone a la interpretación alegórica de la Biblia. Personalidades, como quien dice, destacables de esa escuela, el heterodoxo Arrio, obispo, y ortodoxo San Juan Crisóstomo. Fundador Luciano de Antioquía, que fue discípulo de Pablo de Samosata, porque creo que lleva acento en la O. Y fue maestro de Arrio, ese mismo fundador, Luciano de Antioquía. Y tenemos de la escuela de Alejandría, llamada también Didascalion, o Didascalion, creo que Didascalion. Tuvo filiales, o sea, escuelas hijas en Cesarea de Palestina y en Panfilia. Fue fundada en el año 180 por Panteno, del cual ya hablé, pero se dice que es más antigua y remonta sus orígenes incluso hasta San Marcos, el evangelista. Y su método de estudio fue de carácter simbólico alegórico de las Sagradas Escrituras, y en ambos casos se puede decir claramente que la herramienta que utilizaron para sus escritos en defensa de la fe fue el racionalismo de la filosofía griega. Entonces se ve claramente que incluso varios de ellos tenían formación filosófica, y se nota claramente la influencia de Platón, Aristóteles, los pitagóricos y el estoicismo. De hecho, yo tuve en la carrera un profesor, él se dice agnóstico, pero un agnóstico muy creyente, que decía que Sócrates, Platón y Aristóteles deberían ser padres de la iglesia. Porque en su fundamentación filosófica, los padres de la iglesia aprovecharon como herramienta para poder defender la doctrina desde una manera racional. Darle como que la filosofía es la herramienta con la cual ellos van a tratar de defender la fe, pero racionalmente. Quise destacar algunas herejías rápidamente. Perdón, Leonardo. Fíjate que ese es uno de los puntos medulares del estudio y de la comprensión de los padres de la iglesia. Empezaron a darle cuerpo y forma a todos y cada uno de estos tratados a través de la racionalidad. Ya no es solamente un componente experiencial, exacto, sino también y fundamentalmente conceptual. Empezamos a tener y empezamos a preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Qué son los sacramentos? ¿Qué es realmente el bautismo? ¿Para qué sirve? ¿Qué es el sacramento del orden? ¿Cómo se estructura? ¿Cómo es eso de que hay obispos y pastores? ¿Y para qué cumplen y para qué sirven los diáconos? Y quisiera detenerme allí. En el sínodo de los obispos últimos, yo estuve con el cardenal Porras, porque él fue el presidente, uno de los 3 presidentes del sínodo de los obispos, que fue en el mes de octubre. Trató sobre el Amazonas. Recuerdan que yo recomiendo, este es un texto precioso, una exhortación posinodal a raíz del texto del Amazonas. Se lee fácilmente, es hermosísimo. Ojalá lo puedan leer. Y recuerdo que se trató, en medio de la discusión, empezaron a tratarse algunos temas álgidos. Uno de esos temas álgidos fue la ordenación de mujeres, la ordenación al sacerdocio por parte de mujeres. Y bueno, y salieron 50 monjas y no monjas y laicos, pero con los motores de esta proporción. Es decir, unos F-19, unas monjas que además dieron un testimonio precioso. Decían, ¿qué me puede a mí importar? ¿Cómo voy yo a decirle a un indígena que estoy a 8 horas de la civilización, del pueblo, del centro poblado más cercano, donde me toca 3 veces al año ir a una ciudad importante para ir a hacerme los chequeos médicos o a ir a buscar pues provisiones de cosas que necesitamos en nuestra casa misionera, metida en el Amazonia adentro? Y resulta y acontece 8 horas. Imagínense ustedes lo que eso representa.
y que ella diga, ¿cómo le voy yo a decir a un indígena que se siente mal y que quiere confesarse y que me echa los cuentos? Yo le doy la absolución. Eso se lo decían delante del Papa. Y los cardenales y los obispos y los curas, todos se reían. Y bueno, decían, gracias a Dios, por lo menos ese se fue. Y entonces algún cardenal americano le dijo, bueno, y ahí hay sacramento. Y otro respondió, ¿cómo no va a haber sacramento si está la intencionalidad y el reconocimiento del penitente? Y la monja, que no haya, sino que la monja es la que confiesa, es la que prácticamente hace la misa, lee el evangelio, la primera lectura lo leen la gente, y comparten el pan. O sea, imagínense ustedes, vamos a caer un poco, eso es herético, eso es un cisma. Es decir, aquí bueno, imagínense ustedes la labor que llevan a cabo estos hombres y estas mujeres. Ese era el primer punto, la ordenación de mujeres. Y hubo un grupo que dijo, nosotras tenemos mayor grado de atención, de diligencia en el papel que juega la mujer en la iglesia, y nosotras podemos verdaderamente dar la talla como sacerdotes. Ustedes saben que una de las preguntas básicas que se les hacen a los futuros obispos, y cuando se hace la consulta y le preguntan, Suriñe, ¿usted considera que el padre Leonardo Pérez puede ser obispo? Y Suriña dice, bueno, a mí me encanta que el padre Leonardo Pérez sea obispo. Y la siguiente pregunta, ¿en algún momento él ha insinuado la posibilidad de la ordenación de mujeres al sacerdocio? Ay, si Suriña dice que sí, Leonardo está raspado. Bueno, pero déjenme decirles que esa pregunta, que forma parte en la consulta de los futuros obispos, se hizo en el sínodo. La posibilidad que mujeres pudiesen acceder al ministerio presbiteral. Y se acordó que no. Y luego dieron unas justificaciones teológicas que tienen que ver con la tradición, que también es un depósito de fe. Es decir, no solamente está la tradición oral y la tradición escrita. Las costumbres también son un depósito de fe. Dios se comunica en lo experiencial también, ¿no? Definitivamente. Pero, aquí va el pero, en el diaconado, cuando hicieron la estructura del diaconado, dijeron muy bien, ¿qué significa el diaconado? El diaconado no es un servicio. Las mujeres están impedidas de ese servicio a nivel, digamos, de expresión vocacional cristiana. Y entonces, ¿saben qué hicieron de la estructura reflexiva? Lo desmembraron. No lo vieron el diaconado en la estructura ministerial, en la estructura del sacramento del orden, sino de la ministerialidad. Es decir, el diaconado no está sujeto al sacramento del orden, en tanto sacramento, sino a la ministerialidad, sino al servicio a la propia comunidad. Y se llegó a pensar, y déjenme decirle, que casi, eso no lo deben repetir, pero casi aprueban el diaconado de las mujeres. Es decir, teológicamente dieron la posibilidad, pero hubo un berrinche y hubo una gran diatriba y una gran discusión. Pero la discusión en un aula sinodal sobre la posibilidad de el ejercicio de el diaconado en las mujeres sujeto a la ministerialidad y no al sacramento del orden, se hizo una posibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el futuro vamos a tener mucha tela que cortar. No sabemos para dónde vamos, pero lo que sí sabemos es que ahí hubo como, me abrieron la puerta y me la volvieron a cerrar, pero ya sé lo que hay allá adentro. Y eso significa que en cualquier momento, bueno, esa puerta habrá que irla poco a poco verificando, porque definitivamente la vocación cristiana no se va a autenticar ni mejorar con que sean diaconisas o diáconos
algunas mujeres, sino que tu vocación ya de por sí tiene una dimensión esencialmente diaconal, que es el servicio. Y un servicio que está prácticamente consagrado. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, algún cardenal llegó a decir, ¿y quién me impide que una mujer llegue a ser cardenal? Y yo, ay, Dios mío, pero estos curas y estos obispos y estos padres sinodales están así como de avanzada. No lo podía creer. Imagínense lo que eso representaba. O sea, entonces, claro, yo echando bromas y yo decía, imagínense a fulana de tal, imagínense ustedes a Sor Cariú, a Suriña, de cardenal. O sea, imagínense, bueno, ¿qué va a pasar en el futuro? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que la Iglesia de manera determinante, y por eso me encanta el documento, la esencia de este documento, es en la necesidad de crear como caminos donde se nos permita verdaderamente tener una acción evangelizadora que sea transformadora, que llegue realmente a lo más profundo de nuestra esencia. Y la Iglesia tiene esa gran misión. Por eso que cuando la estudiamos, por eso yo me enamoro mucho de todas estas cosas, porque esa es la fuente que vamos a tener para poder transmitirla. Y aquí no se trata de ser modernos o de ser ortodoxos o ser heterodoxos o ser de avanzada o casi que heréticos, porque, bueno, desarrollamos unos conceptos que definitivamente no se pueden adaptar a la estructura de la Iglesia. Bueno, más allá de eso, nosotros no podemos tener innovación ni ser, digamos, concretos en nuestra acción eclesial si realmente no la estudiamos y la conocemos a fondo. Entonces, eso es un elemento muy importante. Entonces, el diaconado, por ejemplo, en las mujeres se empezó a tratar en un sínodo de los obispos. Yo me quedé realmente como abismado. Me parecía así como que irreal, yo caramba. Y que el Papa esté escuchando todas estas, digamos, alocuciones. Y estas monjas, además, realmente, wow, con un trabajo a cuesta bellísimo, hermosísimo. Y sin ningún pelo en la lengua le dieron, bueno, pero es que si no hay cura. Y después se llegó a plantear, el diaconado, por un lado, se llegó a hablar del diaconado en las mujeres, pero visto en función no del sacramento del orden, del sacramento, sino en función de la ministerialidad. Se llegó a hablar también muy especialmente de la ordenación de hombres casados. Y déjenme decirle que la experiencia de la Amazonia, que compromete, no sé si son 6 o 9 países, que son parte de todo lo que es la Amazonia, es un territorio muy vasto, muy grande. Prácticamente el corazón de la Amazonia todavía está por descubrirse. Es decir, hay territorios en la Amazonia donde no hay planos concretos, específicos, realmente son sitios inhóspitos que no se conoce. Realmente hay gente que no conoce. Eso me pareció así como que, wow, casi como que si estuviésemos desembarcando en Marte, ¿no? Y que haya vida humana en Marte. Bueno, me pareció increíble que todavía en la Amazonia hay etnias indígenas que no tienen ningún tipo de contacto con el mundo exterior, pero que tienen de alguna forma encuentros evangelizadores, es decir, donde hay hermanas, hermanos y sacerdotes que hablan su lengua y que se inculturaron de tal manera que se visten igual que ellos, pues definitivamente, ¿no? Donde no es posible ni siquiera el acceso con una cámara de fotos. Y yo decía, caramba, pero eso me huele más al siglo XIX que al propio siglo XXI. Es una cosa realmente increíble, pues, ¿no? Bueno, eso lo escuché yo. También vi la burla en Roma, estando yo en el mes de octubre en Roma, cuando después del sínodo, en las noches, pues habían comunidades indígenas que fueron a dar testimonio ante el Papa y ante los cardenales y ante los obispos y lograron hacer como un baile y se colocaron como una especie de plumajes y después las echaron al río como para sacarse todo y eso generó una burla
Y el Papa les dijo, y ustedes, así como el Papa es de provocador, le dice, al día siguiente salió, bueno, dicen que en el Tíber, o el Tevere en italiano, estaban unas comunidades de indígenas, bolivianos, peruanos, etcétera, etcétera. Y después arrojaron, estaban todos con su plumaje y se burlaron un poco de la ornamentación y de los ritos indígenas que practicaron. Y entonces dicen, ¿y ustedes qué se creen? ¿Acaso nosotros somos menos ridículos cada vez que nos ponemos la mitra, el perolero encima? ¿Cómo ustedes creen que nos vean con las capas, con los anillos, con el perolero encima? ¿Cómo nos creen que nos van a ver? Pero es lo mismo. Y si nosotros exigimos respeto, porque creemos que un hombre debe tener una corona y se pone una mitra y además le ponen piedra y le ponen sus escudos episcopales para decir yo soy arrecho, y definitivamente, y mientras más orlas, más perolitas le pongan, como que más poder tienen, ¿no? Entonces, bueno, imagínense ustedes el culto a la banalidad, a la vanidad, porque eso es como un ego demasiado fuerte, pues, ¿no? O sea, bueno, definitivamente, estos burlándose, obispos y cardenales, burlándose de indígenas. Y el Papa lo criticó fuertemente. Fue tan contundente que más de uno se tuvo que pegar con un tirro y quedarse calladito y irse calladito para que no fuese de alguna manera insultado por algunas autoridades de la iglesia. Es decir, señores, estamos muy mal. Los invitamos a Roma para que vengan a dialogar, para que nos narren sus propias experiencias y los vamos a humillar, los vamos a insultar, porque definitivamente eso no puede ser, pues, ¿no? Y yo recuerdo que una frase dura del actual prepósito de la Compañía de Jesús, del padre Arturo Sosa, hoy padre general, en una oportunidad en la revista CID dijo, las cárceles venezolanas, por allá en el año 83, 84, dijo, las cárceles venezolanas están llenas de negros, de pobres, de indígenas y de gente fea, o sea, de gente muy que no realmente no tiene, las cárceles no se hicieron ni para los blancos ni para los ricos. Muy dura esa frase, pues, ¿no? Y definitivamente, miren, yo les voy a poner un ejemplo. Busquemos muchas veces lo que nos encontramos en la cárcel, veámosle la cara a los que están presos, y veamos un poco qué prototipo tienen. ¿Quiénes son los que realmente están presos? Y es verdad, no es mentira, son ricos, son blancos, blanquitos, o sea, la mayoría son gente muy pobre, son gente humilde, son o negritos o indígenas o gente que realmente vive una situación terrible, precaria, básica. ¡Qué terrible! Entonces podemos decir que, bueno, la cárcel está llena de mucha gente que su primer debilidad es la ignorancia, su falta de conocimiento. Mira, bueno, padre, pero es que hay muchos banqueros que están presos. Mentira. Los banqueros la mayoría están fugados. La inmensa mayoría de las personas que están privadas de libertad, perdónenme la expresión, son los pendejos. Y en la iglesia a veces tenemos ese gran peligro. En la iglesia venezolana, cuando se nombró el primer obispo Moreno, caramba, Pulido Méndez, el arzobispo de Mérida, fue vejado, perseguido, difamado, o sea, y no le perdonaron jamás de ser de color un poquito oscuro. Y muchas veces, dentro de algunas iglesias, aún hoy, gracias a ese clericalismo en el que muchas veces nos osamos en predicar, bueno, muchas veces pareciera que los que llegan al episcopado no son los que realmente deberían llegar. Fíjense que yo conocí al director de la revista Vida Nueva. ¿Conocen esa revista? La revista Vida Nueva. Bueno, ese es un ensayo que les voy a poner. La revista Vida Nueva está llevada, bueno, el director de la revista Vida Nueva es el padre Spadaro, seguramente dentro de poco tiempo va a ser cardenal, es uno de los grandes amigos del Papa Francisco, creo que es el que le maneja un poco toda la parte comunicacional, es periodista, teólogo,
fundador, cofundador o miembro de la revista Vida Nueva, que es una de las revistas teológicas de mayor importancia que llevan los padres jesuitas en el mundo entero. Y bueno, ojalá que la puedan, algunos de ustedes puedan consultarla. Hoy en día está también a nivel digital, pues, ¿no? Y la pueden seguir. Sus artículos son además extraordinarios. Yo se los recomiendo. La revista Vida Nueva para mí es la mejor revista teológica que hay en estos momentos en el mundo. Y bueno, ahí sale un artículo. Bueno, yo conocí a raíz de eso, bueno, estaba con el cardenal, conocí al director de la revista Vida Nueva y me decía, saliendo del consistorio del nombramiento de los 13 nuevos cardenales que había hecho en octubre, que me parece que fue el 12 de octubre o 13 de octubre del año pasado, bueno, el perfil de esos nuevos cardenales, ¿saben cuál era? De los 12 nuevos, 13 nuevos cardenales, 9 eran misioneros y los otros 4 provenían de trabajos tremendamente peligrosos, trabajos realmente donde arriesgaron sus propias vidas, en sitios de misión donde no hay tolerancia al catolicismo. Y wow, yo me quedé impresionado. Bueno, ¿quiénes estaban allí? El arzobispo de Rabat, en Marruecos. Eso es una tierra de misión. Bueno, un cardenal para 70.000 cristianos, pero esos 70.000 cristianos tienen que echarle mucho para poder subsistir en medio del Islam y no ser marginados, pues, ¿no? Y no fue el arzobispo de Casablanca, ¿me entiendes? No fueron los arzobispos de las grandes capitales del mundo los que fueron nombrados cardenal. El arzobispo de Milán, Monseñor del Pin, tiene 5 años siendo arzobispo de Milán, la diócesis más importante del mundo, que apenas llegas a ser arzobispo de Milán, inmediatamente casi que te toca por derecho el que te den el cardenalato. Y al Papa no le ha dado la gana de nombrarlo cardenal. ¿Por qué? Porque el Papa aclaró un día a los obispos italianos, les digo, mire, santidad, ¿por qué Torino no tiene un cardenal? ¿Por qué Milán no tiene cardenal? ¿Por qué Palermo no tiene cardenal? ¿Por qué Génova no tiene cardenal cuando toda su vida han tenido cardenales? Y le dijo, porque en la iglesia no hay sedes cardenalicias. Hay señores cardenales que se les confiere por los méritos propios que tiene de su trabajo a la iglesia. Y ahí les cayó la boca. El arzobispo de Los Ángeles, Monseñor Horacio Gómez, es el presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana. Es arzobispo de Los Ángeles. Es la diócesis católica más grande de los Estados Unidos, con 2.000 sacerdotes y con billete parejo, porque es la iglesia más rica del mundo, la iglesia local. Y no es cardenal. Y el Papa no le ha dado la gana de hacer arzobispo de Los Ángeles cardenal. Entonces, no son sedes cardenales. Entonces, me decía el director de la revista Vida Nueva, que es un laico además, no es cura. Me decía, es que Francisco rediseñó el perfil del nuevo obispo. El perfil del nuevo obispo es diferente al perfil del obispo de Benedicto XVI, Juan Pablo II y del resto de los papas. ¿Dónde atina Francisco en la eclesiología que él está desarrollando en los últimos tiempos? En una eclesiología de frontera, en una eclesiología de diálogo, de puente, y que él llama sinodal. Una iglesia de acompañamiento, una iglesia que va en búsqueda de lo que está más apartado. Ese debe ser el gran desafío. Los que ya están cerca se tienen que, de alguna manera, renovar en ese compromiso. Pero hay mucho amañamiento. Es decir, los que estamos muy cerca ya nos acomodamos tanto que pareciera que ya todo, misa los domingos, rezo, bautizo a mis hijos, me horrorizo si uno de mis hijos se divorcia, pero si se llega a divorciar, lo llego a justificar. Si no están divorciados, critico a los que se divorcian, así como les eché el cuento de digamos, personaje
que formaba parte de una comunidad de ultraderecha, digamos, por poner un nombre, pues, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el gran desafío, pues, o sea, esa nueva iglesia que nos está poniendo el Papa Francisco. Y ahí vamos a ver un poco en lo que estamos viendo. Bueno, gracias. ¿Algo más, Leonardo? Sí, rapidito, pero rapidito. Yo quise anotar del Catecismo de la Iglesia Católica, su numeral 465, algunas herejías. No voy a entrar mucho en el tema porque le toca a Suriñez, si mal no recuerdo, pero voy a nombrar algunas y más o menos qué era lo que proponían, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el Catecismo hablaba de el docetismo gnóstico, que niega la divinidad de Jesucristo, pero dice que su humanidad es, perdón, al revés. Niegan menos la divinidad de Jesucristo más que su humanidad verdadera. Y a eso le hace frente el Concilio de Antioquía. Luego viene la herejía nestoriana, que dice que hay dos personas en la humana junto a la persona divina. Ahí en el concilio de Éfeso, el tercer concilio de Éfeso. Perdón, Leonardo, voy a ir un momentico a máster, por no decir el baño, y regreso. Continúa, ¿oíste? ¿Sigo? Sí, claro. Ok. Bueno, en ese tercer concilio de Éfeso está uno de los que le responde es San Cirilo de Alejandría. Luego está la herejía de los monofisistas. ¿Ah? Que están escribiendo por el chat que eso le tocó a Carmen y Mónica. Sí. Por eso simplemente lo quería así como que medio nombrar. Ok. Es que lo están escribiendo. ¿Te acuerdas que tenemos clase ahorita de... Sí, a las 6. Antropología teológica, ¿no? Bueno, entonces si te extiendes tú ahora con las herejías que le toca a Carmen y a Mónica y hablar de los concilios que me toca a mí y tal, aquí, bueno, aquí nos da la noche, muchachos. No, yo creo que no nos da tiempo hoy. De verdad. Yo creo también, bueno, yo creo que tenemos que decirle al padre que Leo. Es que él no sabe. El padre no está. Sí, él no sabe. Dale, Leo, dale. Leo, ahorita que tú estás hablando, sigue, pero cuando termine, le dice al padre que tenemos clase. Sí, dale, Leo, dale. No, bueno, pero es que eso era, o sea, yo lo que tenía era simplemente terminar aquí con esto rapidito. Porque claro, como son los apologistas, entonces, los monofisistas que niegan la naturaleza humana, dicen que deja de existir en Cristo al ser asumida por su persona divina. A eso le responde el Concilio de Calcedonia. El primero de Nicea en el 325 está la herejía arriana, que dicen que el Hijo de Dios sale de la nada y que su sustancia es distinta a la del Padre. A ese le responde Constantinopla con la hipóstasis, que es la que nosotros decimos como que es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahí sale el dogma de que es tanto Dios como hombre y que su persona es divina y asume dos naturalezas, tanto la humana como la divina. Eso es todo. Leonardo, una pregunta, aprovechando que no está el padre ahí. Si cuando tú te tocaron los padres apologistas, ¿qué modo tenían ellos de hacer la apologética como tal? ¿Solo eran escritos? Sí, normalmente eran escritos donde ellos, bueno, pero no te creas, también lo que te digo, con los escritos y por lo menos aquí con los concilios. O sea, estos concilios son convocados para ir definiendo la doctrina y los dogmas. O sea, estos dogmas de Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, no sé qué, todo eso se define con los concilios y es gracias a los escritos de los apologistas, que como dije ya anteriormente, van a utilizar es la filosofía como herramienta para darle un peso racional. Entonces ahora vamos a defender la fe desde la racionalidad. Claro, pero lo que me refiero es que no hacían como que debates o algo así con esas sectas que estaban en herejía o algo así. Solo eran escritos claro. Y ya. No, yo supongo que no solamente eran escritos, sino también debates. Yo sé que en la Edad Media se daba mucho, era a través del debate, pero estos son los primeros siglos. Obviamente están los escritos, pero de hecho tan se daba el debate que en los mismos concilios, por ejemplo, en el concilio de Constantinopla fue. Bueno, el concilio que le responde a Arrio, el de Nicea, se dice que San Nicolás de Bari le dio una cachetada al obispo Arrio cuando éste negaba
que Jesús era de la misma sustancia del Padre y que él había salido de la nada. Entonces se dice que San entonces sí Nicolás de Bari era, le metió una cachetada. Entonces sí hubo un debate allí, un debate exacto, era violento, presencial también, pues. un debate violento, sí. Claro, De lo pero es que hay bueno, de lo bueno. crónicas, hay unos cuentos buenísimos. O sea, los concilios tienen como una redacción del cuento, y llegó fulano, y llegó ¿En mengano. serio? Sí, señor. Como una Sí, novela señor. ahí. Es como una narrativa de lo que pasó, quién vino, cuántos estuvieron, cómo fue el asunto, aquel vino hizo tal y le inventó la madre a aquel, porque me Tengo que imagino ver que eso eso. era así, no sé, que estaba disfrazado, pero me imagino Era que serían apasionado, sí, era agarradas, apasionado. claro, eran agarradas duras, yo me imagino que ¿Sabes sí. que esas cosas buenas tienen que llevar pasión? Si no, Pero es que tanta tiene que ser filosofía y así, tanta cosa. eso tiene que ser Claro. así, estaban defendiendo, imagínate la doctrina, se van a poner a qué, así, no, Claro, Exacto. eso como dice el está, padre, tratando de tener cuidado de no caer en fundamentalismos, ¿no? Pero a mí me parece, me da siempre risa esa cuestión de la cachetada que San Nicolás le dio a Arrio. Bueno, con la cachetada creo que no estaba muy pendiente del fundamentalismo, creo. No pensó mucho en eso. Bueno, cada quien Somos se humanos. atrinchera y genera pues pasiones Claro. terribles. Yo creo que el mejor ejemplo del fundamentalismo, pues definitivamente lo hemos visto a través de la historia, ha sido muy negativo. Eso no genera absolutamente nada. Por el contrario, genera mucha violencia. Todos los fundamentalistas terminan siendo realmente violentos. Todos. Yo no conozco ninguno que realmente termine como tranquilo. Y fíjese, lastimosamente, hasta Martín Lutero fue un hombre que se caracterizó al principio por ser un hombre santo, en el sentido de que fue una vida, pero después se convirtió en un hombre contestador, pero fue un desastre como persona, o sea, todo lo que creyó se obstinó realmente en esa posición, no hizo lo que hizo, por ejemplo, Santa Teresa, la grande Santa Teresa de Ávila, pues, ¿no? Que luchó dentro de la iglesia y luego muere dentro de la iglesia, pues definitivamente una de las grandes tentaciones que solemos tener, pues, en la iglesia es que cuando peleamos, pues definitivamente, bueno, a veces somos los peores enemigos de nuestra propia institución. Dicen que los peores enemigos de la iglesia están no fuera, sino dentro de ella. Y entonces, creo que aquí, pues pasa exactamente lo mismo. Fíjense que en esa época, similar a lo que tú estabas diciendo, yo te estaba escuchando mientras estaba en el baño, definitivamente en esa misma época había ya una persecución que se había desatado contra los cristianos y esa persecución habría cobrado la vida de mucha gente, de muchísima gente, de muchos adeptos, de muchos seguidores. Entonces, definitivamente eso sucede aún hoy, pues dentro de la iglesia pues hay de todo. Gente que es, digamos, con tendencia pro-monárquica. Hay gente que cree en la monarquía aún hoy, en pleno siglo XXI. Y bueno, hay que respetarlo definitivamente, siempre y cuando esa orientación tenga una tendencia democrática. Yo no soy monárquico, yo soy republicano. Bueno, porque a lo mejor si hubiese nacido en una monarquía, a lo mejor si hubiese nacido en España y me enseñaron el amor al rey y el amor a su majestad y gocemos un pullero con todas las celebraciones, pues a mí me parece que todo ese platal que se consumen los reyes y las joyas y los vestidos y todo ese trapero y todos esos escándalos que además dan son realmente bochornosos. Pues, o sea, definitivamente yo considero que la monarquía hoy en día son una cuerda de parásitos que viven a expensas del Estado y son una especie de simbología que no producen absolutamente nada. Yo creo un Estado eficiente, moderno, cercano, sin tanto aparataje, donde realmente sincero, tampoco cobrando pues lo que el otro extremo, pues, ¿no? Los sueldos de nuestros ministros, de nuestros alcaldes, son peores que la de la persona que trabaja de servicio en nuestras respectivas casas, pues, ¿no? Y eso evidentemente tampoco debe ni puede ser, ¿no? Aquí, si ustedes dicen, mire que un gobernador está ganando $5,000, al día siguiente le cae la maldición de Tutankamón. Es decir, y resulta ser que el alcalde tiene que tener un buen sueldo. O
sino va a robar. Y no solamente el alcalde, sino cualquier funcionario público, definitivamente, pues, ¿no? Entonces, pero yo creo en eso, yo soy republicano, yo creo realmente en una institución con un sistema democrático que permita verdaderamente hacer valer los derechos de todos los ciudadanos, con todas sus deficiencias. Bueno, pero hay países donde la monarquía hay que respetarla y definitivamente a uno no le queda más remedio, pero bueno, yo pienso ahorita, por ejemplo, en la monarquía de Filipinas, donde la gente se tiene que arrodillar, arrastrar. Yo no sé si ustedes han visto, y parece que es medio loco, le da como a la... O el otro, el de Arabia Saudita, no, el emir de los Emiratos Árabes, ¿no? Que la mujer tuvo que salir corriendo porque le entraba a trancazo, le caía carajazo. Pero yo no creo en nada de eso, o sea, ni en joyas, ni en palacios. La revista Hola es un cuento del siglo XVIII, del siglo XVII. No es para hoy. O sea, yo creo realmente en una civilización totalmente diferente, que se ocupa realmente de los ciudadanos y donde realmente ese dinero puede estar destinado a cosas diferentes. Pero déjeme decirle que así como digo eso, en la iglesia también, en la iglesia también, es decir, yo creo que también tenemos que como bajarnos un poco. Hay muchos privilegios que son más paganos que cristianos, ¿no? Muchas de las indumentarias que aún hoy se suele usar, sobre todo en el ejercicio de algunos del ministerio, pues definitivamente, wow, habría que como simplificar un poco y darle mayor valoración a lo que realmente tiene mayor valoración. Una de las cosas que yo critico tremendamente es la clericalización de los laicos, comenzando por los monaguillos. O sea, ¿por qué los monaguillos no pueden ayudar a la misa sin tener que disfrazarse de curas? Pues, o sea, bueno, es que se ve bellísimo. A mí me parece horrible, me parece un disfraz. Y si la gente adulta, imagínense, por ejemplo, a Mónica, que yo le ponga un Alba, o a Carmen, y entonces le pongo un Alba, y yo le pongo una cosa, y entonces ministra extraordinaria, porque ella no puede dar la Eucaristía vestida como debe estar, pues, ¿no? Yo creo mucho, digamos, en eso. Entonces, hay tantas cosas que son como más importantes, pero que hay que simplificar porque la iglesia tiene que responder a eso. Y eso, de alguna manera, le tocó enfrentarlo a esa iglesia esa primera iglesia. Le tocó enfrentar grandes desafíos. Primero, la oleada de persecución que no era normal. Una oleada de persecución terrible y devastadora que duraría muchos siglos, porque, ok, Constantino trajo la paz al imperio, pero luego se desataría en el norte de África una persecución que dejó un derramamiento de sangre espantoso, que fue el Islam, cuando el profeta Mahoma, bueno, empieza a cabalgar y empieza todos sus secuaces a acabar con toda la iglesia que que era una iglesia muy rica en vocaciones, en experiencia, todo el norte de África. Y saben, esas iglesias desaparecieron por completo. Fíjense que los nombres de las iglesias todavía saben quiénes las conservan, de esas iglesias desaparecidas. Los obispos auxiliares. ¿Entendieron? Es decir, el arzobispo de Caracas es arzobispo de Caracas, cuya sede es Caracas. El arzobispo de Mérida es arzobispo de Mérida, cuya sede es Mérida. El obispo auxiliar de Mérida no es Mérida. El obispo auxiliar de Mérida es obispo auxiliar de Mérida, pero todo obispo tiene que tener una tierra propia, una tierra donde está encargada de su iglesia. Tiene que tener una iglesia. Por eso dice, obispo de Esmirna y auxiliar de Mérida. Obispo de Tagaste y auxiliar de Caracas. Obispo de Sinjonia y auxiliar de Nueva York. Y así. Entonces de eso hay miles de iglesias que fueron diócesis locales que se desaparecieron por la terrible persecución del Islam. ¿Eso lo sabían? No, yo no lo sabía. Entonces, cuando escuchen a un obispo auxiliar, explíquenle a sus hijos, explíquenle a la gente que está en su entorno. Miren, ¿tú sabes cuál es
el obispo es obispo auxiliar de tal sitio y obispo de tal cosa. ¿Y eso dónde quedaba? Búsquenlo en el mapa para que ustedes lo vean. Ah, es que eso era lo que es hoy Etiopía, o eso era lo que era hoy Marruecos. Y entonces, bueno, fueron iglesias realmente muy ricas, pero además ricas en vocaciones, ricas en organización. Bueno, fueron devastadas. En 3 siglos fueron arrasadas. Tanto es así que en el Islam se tenía por norma, con Mahoma y todos sus seguidores, donde haya un cristiano vivo, hay que cortarle la cabeza. No puede quedar uno vivo, porque se van a multiplicar como la arena del mar. Entonces hay que cortarle la cabeza. Y en menos de 3 siglos, pues definitivamente desapareció el cristianismo. Hasta el siglo XIX, cuando se volvió a un proceso de cristianización, que fue de los deonianos y todos estos misioneros que en el siglo XIX volvieron nuevamente a evangelizar el norte y centro de África. Entonces, bueno, ahí tienen un punto. Leonardo, muy bien, te felicito, también me gustó mucho. Daniel. Padre, le iba a decir una cosita. Ahorita a las 6:30 tenemos clase. Bueno, yo los dejo. Expon tú sí, rapidito, 5 minutos. Sí, sí. ¿O prefieres dejarlo para la próxima clase? Vamos a dejarlo para la Prefiero dejarlo porque la mía tiene relación con la vida. No, está bien. Entonces, fíjense, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Nos vemos la próxima clase. Culminamos lo que empezamos a Carmen, Mónica, Laura y el otro joven, ¿cómo se llama? Diego. Y la otra hermanita. Me faltan 2 personas más, ¿verdad? Maribel. Y me falta también el muchacho, también el otro. Diego. Y Diego. Entonces, bueno, vamos a exponerlo en la próxima clase. Háganme los textos a las 3 personas que me faltaron, los agregan, uno a la Didaje, el otro al tema que ellos quieran agarrar. Así como me preguntó Mónica y le dije, toma el tema que te parezca el más conveniente, pues para no ponerle. Entonces, pídanle por favor para que lo hagan y me lo imprimen. Y en la próxima clase, porque el área patrística es muy importante, yo no quisiera como darle un machetazo, porque es muy, muy importante. Yo creo que nos vamos a detener esta clase y la próxima clase. Bueno, encantado en saludarnos, muchachos. Cuídense. Gracias, mucho. padre. Igual, padre. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a pedirle a ¿quién no ha rezado de ustedes? Bueno, yo no he rezado. Bueno, Diego, todo. Pero disculpen una cosa. Perdón. Diego no está. Daniel. Sí, una preguntita para entender. ¿Nos vamos a poner de acuerdo a lo de los libros por el grupo? No, ya les dediqué. Para el otro tema. Ya les dije la que cada uno va a hacer. Cada uno ya sabe lo que va a hacer. Lo mandó no, pero lo mandó por el grupo, es que no sé por dónde. Mónica, ahorita cuando el padre estaba hablando, por aquí, lo asignó. Debe ser cuando se me fue la señal, ok, ya volveré a ver la clase. Ok. Disculpen que en un momento dado se fue. El mío, si me pudiera decir que de verdad no. Bueno, el tuyo no sé cuál fue, honestamente no lo sé, pero sí bueno, sé. Yo chequeo la grabación. Los libros que yo envié, eso sí lo tengo acá. Además, yo ya los tengo desarrollados. Ok, yo chequeo. Fíjense. Pero está en la grabación. La Didaje. ¿Quién va a hacer la Didaje? Yo. Ok, entonces la epístola de San Clemente de Roma a los Corintios. ¿Quién? ¿Será que me la dio a mí? Mónica. Yo chequearé la grabación. Mónica, tú. Okay. No, ya te la asigno. Mónica, estás asignada. Okay. La epístola de San Clemente de Roma a los Corintios. Epístola de San Clemente de Roma a los Corintios. La Didaje, repito, Daniel Prado. Las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía. Yo, Sor Cariú. Sor Cariú. Las 7 cartas, los fragmentos de Papías de Hierápolis. Suriñe. La epístola de San Policarpo de Esmirna a los filipenses. Yo. Leonardo. El pastor de Hermas. Yo. Carmen. La epístola de Bernabé. Laura. Perfecto. Entonces ya tienen todos claro el texto.
Vamos a asignarle rápidamente a Diego, que es el que falta, ¿verdad? Ujú. Por favor, Diego y Maribel. a Diego la G también. Quiero que la hagan. Ok. Maribel, las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía, igual que Sor Cariú Sandoval. ¿Y quién más me falta? Ya. Más nadie. Perfecto. Bueno, muchachos, ¿quién reza para Gracias, Padre. Yo, ¿Quién Padre, reza? una rapidito. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ningún rapidito. A mí no me mates con rapidito. Una oración. Está bien, está bien. Nos ponemos en manos de nuestra Madre, la Virgen, para que todo este conocimiento que hemos obtenido hoy podamos no quedárnoslo nosotros, sino difundirlo a nuestros amigos, familiares y conocidos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Ruega nosotros pecadores, ahora ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Bueno, muchachos, gracias. Que Dios los Gracias, bendiga. Padre. Mónica, Gracias. bienvenida. Gracias, Todos Padre. besos y abrazos. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Tenga una... Gracias.